ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz ascender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero entregarte mis sueños y tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte y quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme
rostro de Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Tú y yo somos la casa de Dios. Somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios. Tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Mi querido hermano, estamos en tiempo de crisis, y por lo que veo, la crisis aún va a durar un poco más. Dicen que la crisis o las crisis son una oportunidad. Así es, la crisis en sí trae oportunidades, pero también la crisis revela lo bueno y lo malo de cada persona. ¿Y dónde está lo mejor y lo peor, lo bueno y lo malo de cada persona? Aquí, en el corazón. Así es que la crisis también tiene la capacidad de revelar lo que hay en nuestro corazón. Hoy queremos compartir un pasaje en la Biblia donde podemos ver cómo una crisis en un reino hace que tres personas revelen su corazón a nuestros ojos, y podamos ver también cómo en medio de esa crisis fue revelado Cristo en el corazón de una de esas personas. Acompáñenos en esta hermosa palabra: la crisis revela mi corazón. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Una crisis es una situación difícil, grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Si la crisis no se resuelve, será el final del asunto o el final del proceso que estaba afectado. La crisis pone a prueba la capacidad de las personas, entonces, para resolver situaciones muy graves o muy difíciles. La crisis suele sacar lo peor y lo mejor en las personas afectadas por la situación difícil, por la gravedad de una situación. Es por eso que la crisis revela qué hay en abundancia en el corazón de una persona. La crisis revela mi corazón. La crisis revela lo que hay en nuestro corazón. La Biblia nos presenta una situación extremadamente difícil, grave para el reino de Israel, el reino del norte. Revela esta crisis el corazón de varios de los involucrados en este conflicto. Tenemos los siguientes personajes en este conflicto, en esta historia: un rey, un alto funcionario del rey y 4 leprosos. El rey, pregunto, ¿cómo vivía un rey de Israel? ¿Cómo vive un rey? ¿Vive en pobreza? No, mi querido hermano, tiene privilegios, hay riqueza a su alrededor. Aunque haya problemas, porque siempre hay problemas en los reinados, a él no le va a faltar comida, a él no le va a faltar seguridad, no le va a faltar techo, bebida, etc. El rey hace prácticamente lo que quería, y en el Israel de entonces los reyes pues eran dueños de todo. Así es que tenemos a un rey que nació como rey, y cuando tú naces heredero del trono, tú naces en una familia con mucho dinero, te codeas con los ricos del pueblo, o sea,
eres un yeye, pues eres el Rabí Blanco, eres del grupo de la gente de bien, porque tienen dinero o porque son de cierto color, no sé, esas cosas que hay todavía en la actualidad. Bueno, el rey había nacido así, había ido a colegios en Costa del Este, había manejado buenos autos, sabía pescar en yates, sabía paracaidismo, distintas otras disciplinas, me explico, así como ir a esquiar. Vale, tenían una vida interesante, ¿vale? Ese era un rey típico, no le faltaba nada y tenía buena educación, hablaba varios idiomas, estaba muy bien el rey. Y sus amistades eran la gente pudiente, la gente adinerada, de poder, que podían también tener un tipo de vida como la que el rey llevaba. Así que pues este era el rey. ¿Okay? Entonces llega un día, hereda el trono y empieza a llevar el gobierno a su propia manera. Ahora, como es el rey del norte, son reyes que no eran conforme al corazón de Dios. Hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Así es. Entonces tenemos el otro personaje. El alto funcionario de este rey. Sí, este rey tenía un alto funcionario en la que apoyaba su mano. Dice una versión en la cual apoyaba su mano. Entonces pregunto yo, ¿este alto funcionario de este rey de Israel, tendría privilegios? Claro que sí. De seguro vivía bien. No me extrañaría que fuera alguien que conociera al rey desde joven, me explico, que hayan sido pues criados juntos, que hayan ido a las mismas discotecas, que hayan hecho los mismos viajes a Los Ángeles, a California, a Miami, a Budapest, a Río de Janeiro, al carnaval. Bueno, usted sabe que estoy molestando, pero definitivamente pues que lo más probable es que este alto funcionario fuera alguien de la corte, fuera alguien cónsono al rey y pues de esta alta esfera de la sociedad pudiente del Israel del norte, las tribus que se separan de los reyes descendientes de David. Así que tenemos a dos personajes de alta alcurnia, pues, con buenas vidas, sin problemas de estrechez económica o de que no tengo carro, tengo que viajar en metro a la universidad, tengo que tomar una chiva para llegar al bus que me lleva al metro para poder llegar a la piquera donde me lleva al lugar en Punta del Este donde está el trabajo que tengo. No era gente así, me explico, era gente que tenían jet privado, helicóptero, etc. Este alto funcionario, el rey, vivía muy bien. Y tenemos entonces, en contraste, en esta historia, la Biblia nos presenta a 4 leprosos. Así es, a 4 leprosos. Y yo quiero que usted esté claro, antes de leer la historia, de cómo se trataba en Israel a los leprosos. Habían buenas normas higiénicas para ellos y para ayudarlos y para que se les tratara con decoro y había un proceso para ser limpios con el sacerdote, etcétera. Pero también la ley exigía otras cosas para guardar de la lepra a otros miembros del pueblo que no la tenían. Entonces dice en el libro, en Levítico, que acerca del leproso, que el enfermo de lepra andará con la ropa rasgada y la cabellera desgreñada. A mí me encanta esta parte, o sea, tengo esta enfermedad horrible en la piel, y entonces me tengo que romper la ropa, que era un señal de dolor, de duelo, de pérdida, me explico, visible, o sea, una señal de duelo, de pérdida delante de todos. Entonces eso ya en sí, ponerme la ropa así rasgada, me hace pues que haya pues una presentación sobre mí, acerca de mí, de dolor, ¿no? De pérdida, de duelo. ¿Me explico? Y entonces, pero en mi mente la ropa rasgada también tiene una connotación como piedrero, ¿no? Como alguien así que está en la calle. Entonces tengo esta enfermedad fea, me mandan a que me rasgue la ropa y empiezo a aparecerme un pordioserio y me piden que tenga la cabellera desgreñada. Señor, oiga, como que no fuera suficiente que el leproso tuviese esta horrible enfermedad en la piel, que es espantosa. Quiero que sepa que no me estoy burlando de la enfermedad, me estoy burlando o riendo pues de este tema de que andar con la cabellera desgreñada. O sea, los pobres no podían ni peinarse. O sea, ando que parezco un pordiosero, un mendigo o una persona en dolor y en duelo, y desgreñado, con el cabello desgreñado, parezco un loco también.
Así es que, pobre gente, esta era la manera en que debían andar por ahí. Entonces, con la barba tapada. Hay que taparse la barba. La barba era un prestigio para el judío adulto. Bueno, algunos se la dejaban crecer en señal de duelo también, pero también pues era una señal de adultez, y que incluso a algunos maestros de la ley les gustaba usar barbas largas, les daba señorío, pues. Pero entonces no podía lucir su barba, tenía que andar así, como andarajoso, como mendigo, con el pelo todo desgreñado, como un loco, más encima este problema en la piel severo, y la barba tapada, gritando, impuro, impuro, impuro. O sea, cuando él caminaba, cuando alguno de estos leprosos caminaban cerca de alguna persona, o una persona se acercaba caminando sin fijarse en la vestimenta, porque esa forma de estar vestido podía parecer pues una persona que está en duelo, alguien que anda por ahí, pues un limosnero. Pero el pelo desgreñado ya te debía indicar, si tú no tenías lepra, de que espérate, este man es raro, hay que tener cuidado. Pero si para encima no te habías dado cuenta, me explico, al acercarte a la persona de que era un leproso porque venías distraído con viendo el Twitter y el Facebook y el Telegraph y el Instagram y todo lo demás en tu celular, y estás distraído y no viste a este que con toda esa señal física te estaba indicando warning, 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 advertencia, advertencia, peligro. Me explico, y te estás acercando al leproso. Entonces él ve que no te has dado cuenta con todas estas señales visibles del pelo desgreñado y la ropa desgarrada y todo lo demás. Entonces, para colmo, él tiene que advertirte, alertarte para ayudarte, y empieza a gritar, impuro, impuro, impuro. Y tú vienes acá con el celular y dices, ¡ay, chala! Dios mío, casi se me pega. ¿Sabes? Es chistoso contarlo así, por lo menos para mí, pero no es chistoso para alguien que tiene lepra. Mi querido hermano, wow, muy difícil, muy difícil. Entonces la ley le pedía que la persona, aparte de andar así, estuviera gritando impuro, impuro, advirtiendo, ¿no? A los demás. Y no es que pueda andar así en la ciudad, no, porque dice ahí mismo en Levítico 13, estoy leyendo versos 45 y 46, que mientras le dure la afección, o sea la enfermedad, seguirá siendo impuro. Es impuro y vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Cuando esto se escribió, obviamente, pues se escribió cuando ellos estaban nómadas, estaban dando vueltas, los 40 años dando vueltas en el desierto, y vivían en carpas. Pero después hubo ciudades, y eso se trasladó allá, y no vivían en las ciudades, tenían que vivir fuera de la ciudad. Muchas veces ellos estaban, me imagino, pidiendo limosna en el pórtico de la entrada de la ciudad, porque ellos no podían vivir en la ciudad. Me explico, imagino que con algo de dinero le dirían a alguien que fuese un poco osado, cómprame un pan, tráeme algo. Y la persona debía, no sé cómo lo harían, porque no podían tocarse. Si yo te daba el dinero y tú lo recibías, estabas impuro. Así que tendrían que haber encontrado maneras de cómo dar el dinero, o cómo de pronto alguien pudiera darle comer. De pronto usted hubiese vivido en esa época, usted hubiera sido alguien tierno de corazón, y usted dice, yo le voy a llevar todos los días almuerzo y cena a los leprosos que están aquí cerca, y entonces usted tenía que llevar todos los días un envase que se lo entregaba sin que ellos le tocaran la mano a usted, pero al entregarle a usted el envase, inmediatamente usted lo suelta, y ese envase no puede volver a usted, porque lo que ellos tocaran, para los intérpretes de la ley, quedaba impuro, y si usted lo tocaba, usted también estaba impuro. Pero había algo bueno en esto, que era de que me podía transmitir, contagiar la lepra, me imagino, ¿no? Tocando superficies que pudieron estar contaminadas por el contacto con un leproso. Pero qué duro, ¿verdad? O sea, pierdo a mi familia, pierdo a mis amigos, me convierto en un paria, me convierto en un monstruo, me explico, en algo desagradable, con mal olor, que la gente que camina a distancia, y más encima que yo le tengo que advertir, impuro, impuro. Me explico, qué duro debe haber sido ser leproso en aquella época. Muchos asociaban, sobre todo los rabinos, asociaban a la lepra como castigo de Dios. Entonces, imagínate, era todo esto que te estoy diciendo, y el hecho visible ante los demás de que eres alguien que vive en el castigo de Dios, vives en maldición. Qué duro era ser leproso. Así que tenemos en esta historia al rey, no lo olvide,
a su compañerito del Chilinqui, el alto funcionario del rey. Tenemos a 2 yeyesones, a 2 fresas, a 2 rabio blancos, a 2 gente del poder. Si usted es rabio blanco y se ofende con esto, no se ofenda, mi hermano, ríase, pues, ríase. Usted tuvo un privilegio de ser rabio blanco que no tuvimos otros, así que usted pues no conoce el hambre. Vale, pues no se enoje, ríase conmigo. Deje que nosotros los pobres nos burlemos, pues. Este es lo único que nos toca a nosotros, pues reírnos del rabio blanco. Y si te estás enojando, oye, no te enojes, me sigo molestándote, déjate molestar un poco. Oiga, que ustedes pagan menos impuestos que nosotros, los negocios de ustedes pagan menos impuestos, más impuestos paga la clase media. Y entonces, no se me enoje, ya le dije que no se enoje, por favor. Y entonces tenemos al rey y al alto funcionario y tenemos a los 4 leprosos. Así que son 6 personajes en 3 grupos, el rey, el alto funcionario y los leprosos, ¿vale? Conozcamos la crisis entonces que revela el corazón de todos estos involucrados. Vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 6, leamos desde el verso 24. Dice así la palabra. Sin embargo, tiempo después, el rey de Aram reunió a todo su ejército y sitió Samaria. Como consecuencia, hubo mucha hambre en la ciudad. ¿En cuál ciudad? En la ciudad de Samaria. Estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata y 300 mililitros de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Mi querido hermano, no quiero saber qué hacían con los 300 mililitros de estiércol de paloma. No quiero saber qué hacían con eso, para qué se utilizaba, no lo quiero saber. Para mí las palomas son portadores de salmonela, mi querido hermano, como una vez escuché a alguien decir, son ratas con alas, así es que las silvestres, pues las que están por ahí. Wow, esto es difícil para mí. Los 300 mililitros de estiércol de paloma se vendían por 5 piezas de plata. Imagínate cómo estaba la situación y el hambre. Había crisis en Samaria. Verso 26. Cierto día, mientras el rey de Israel caminaba por la muralla de la ciudad, él estaba bien todavía en ese momento, él no estaba pasando problema todavía, mi querido hermano. Así que él estaba caminando por la muralla de la ciudad. Mientras lo hacía, una mujer lo llamó. Mi señor el rey, por favor, ayúdeme, le dijo. Y mira que él no estaba pasando trabajo, porque mira la respuesta que le da en el verso 27. Él le respondió, si el Señor no te ayuda, ¿qué puedo hacer yo? No tengo comida en el granero, ni vino en la prensa para darte. ¿Qué respuesta más? Wow, mi querido hermano. Una respuesta, me explico, que solo te puede dar una persona que ha vivido siempre en la opulencia, no conoce la pobreza y más encima tiene poder político, poder económico. Es que esto es increíble. Y de plano, si me estás pidiendo algo de comer, de plano le dice que, oiga, tú estás en manos del Señor, o sea, órale a Dios, y si Él no te ha ayudado, ¿qué vas a esperar de mí? Imagínate que Él es Dios, ¿qué puedo hacer yo? Qué fresco este rey, te perdone, qué fresco es. Verso 28. Pero después el rey le preguntó, yo creo que ahí como que el corazón, tú sabes, como que se le movió un poquito el corazón por la respuesta tan yeyesónica que le había dado en el verso 27. Entonces, en el verso 28 le dice, ¿qué te pasa? Ella contestó, esta mujer, parece que la mujer no estaba sola, había otra con ella está abajo, él está arriba en la muralla. Esta mujer me dijo, mira, comámonos a tu hijo hoy y mañana nos comeremos al mío. Entonces cocinamos a mi hijo y nos los comimos. Al día siguiente yo le dije, mata a tu hijo para que nos los comamos, pero ella lo había escondido. ¡Wow! Definitivamente que había una gran crisis en el reino de Israel, en la ciudad de Samaria. Había una gran crisis, mi querido hermano. Mira hasta dónde había llegado la gente. Oiga, no solamente con lo que costaba los 300 mililitros de estiércol de paloma, ya había llegado al canibalismo. Y estas dos mujeres habían hecho este convenio, pero después de que me comí el hijo de la otra, ahora había escondido el mío. O sea, wow, tremendo relato y tremenda situación le propone esta mujer al rey.
Dice el verso 30 de Segunda de Reyes 6. Cuando el rey oyó esto, rasgó sus vestiduras en señal de desesperación. Ahora sí entró el hombre, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Dice, rasgó sus vestiduras en señal de desesperación. Y como seguía caminando por la muralla, la gente pudo ver que debajo del manto real tenía tela áspera puesta directamente sobre la piel. Y esto indica que, bueno, que él estaba pues afligido en realidad. Así que me estaba burlando aquí del rey Yeye por ganas de molestar. Él estaba afligido, debajo de la ropa real tenía ropa áspera. Así que a lo interno le estaba diciendo a Dios que él estaba, me explico, desesperado y necesitaba ayuda. Y entonces cuando esta mujer le cuenta esto, entonces ya él rompe ahí del todo y abre su posición delante de las personas que estaban a su alrededor. Verso 31. Entonces el rey hace aquí una exclamación que a mí me pone a dudar, me lleva de nuevo otra vez al rey Yeye. Mira lo que dice aquí. Entonces el rey juró, que Dios me castigue y aún me mate si hoy mismo no separo la cabeza de Eliseo de sus hombros. Eliseo, quien era el sucesor del profeta Elías, era el profeta que había recibido la doble porción del espíritu de Elías. Así que estaba vivo en ese momento y profetizando y llevando la palabra de Dios Eliseo al pueblo de Samaria. ¿Qué nos revela, mi querido hermano, la crisis que había en el corazón del rey en este momento? ¿Qué nos revela? ¿La verdad? ¿Ya se dio cuenta? La incapacidad de asumir su responsabilidad. Oiga, le echó la culpa al profeta Eliseo. Y por ahí mismo le estaba echando la culpa a Dios. Por ahí mismo. O sea, él no se sentía responsable del conflicto que mantenía con el rey de los arameos, el rey de Aram. Así es que le echa la culpa al profeta Eliseo. Mi querido hermano, ¿cuántas personas viene la crisis, están en una crisis, viene la crisis en la familia? Y ellos son realmente, muchas veces son responsables de la crisis. Son los que han llevado de pronto a un esposo o a una esposa a un punto en el cual ya el cónyuge no soporta vivir con este esposo o esposa. Y en el momento en que algunas de estas personas se acercan a pedir ayuda en la crisis, algunas veces estas personas llegan y dicen, pero esto está pasando por culpa de mi hijo, porque mi hijo es el que está sonsacando a mi mujer, o mi hija es la que está sonsacando a mi marido y lo ha puesto contra mí. ¿Me estoy explicando? Entonces la crisis, en vez de que la persona reflexione y diga, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Cómo yo también estoy contribuyendo a que ocurra esto? Entonces la persona termina fácil. Cuando Cristo no está en mi corazón, cuando yo vivo en la ley de esta naturaleza pecaminosa, esta naturaleza pecaminosa nunca fue. Si no, pregúntenle al sabio e ilustre Adán, que pudo ponerle nombre a todos los animales. Pero cuando el Señor le preguntó, ¿y cómo sabes que estás desnudo? ¿Qué pasó? Él le dice, lo que pasa es que Eva fue la que empezó a comer el fruto, ella lo comió y me dio, y le echó la culpa a la mujer. Entonces el Señor, siguiendo como si fuera un juego, el Señor deja mirar a Adán y empieza y mira a Eva. ¿Y Eva qué hace? Eva también tiene esta naturaleza. Eva dice que fue la serpiente. Y en esa crisis se revela que hay en el corazón de ellos también una falta, una incapacidad de asumir responsabilidad. Mi querido hermano, no sé cuál sea tu crisis, pero muchas crisis nosotros tenemos responsabilidad en ellas. Ahora, si usted me dice, pastor, pero ¿y entonces qué responsabilidad tengo en el COVID? Bueno, usted no trajo el COVID acá, pero si no ha seguido las reglas, las normas de bioseguridad que tanto está insistiendo el gobierno que cumplas, y te contagias y contagias a alguien que muere y se forma esta crisis, digo, ya en ese momento tienes o no tienes responsabilidad. Entonces, no es fácil asumir responsabilidad. No es fácil. Me explico, el muchacho está en crisis porque está a punto de no pasar el año. E inmediatamente, cuando tú te acercas y preguntas, te dice, lo que pasa es que los profesores, lo que pasa es que la materia,
Lo que pasa es que yo no entiendo. Lo que pasa es que te ponen demasiada información y hay demasiadas tareas. Pero entonces tú miras a otro que tiene la misma cantidad de deberes y tareas y todo lo saca bien y todas las notas son 10 o 5 o 100. Y entonces tú dices, bueno, ¿qué pasó? Porque este sí logra cumplir con todas las responsabilidades y tú no. Volvemos al tema de la responsabilidad. Entonces, obviamente, pues, no es fácil decir, bueno, fui responsable, papá, fui responsable, mamá. No me dediqué correctamente a hacer las tareas, no me esforcé, he estado viendo mucho Netflix, he estado viendo mucho YouTube, he estado mucho en las redes sociales, he estado mucho jugando los juegos electrónicos en mi celular o en el televisor y no fui responsable. Y así otros, ¿no? Están en sobrepeso, pero la culpa no es de que comen mucho, la culpa es de que, bueno, pues es que me estreso, es que la ansiedad. No, mi hermano, la culpa no es ¿cómo es? El gen de la dependencia, de la adicción. No, el responsable de comer demasiado soy yo. Yo soy el responsable de no ejercitarme, de no cuidarme el azúcar. La culpa no es del ingenio Santa Fe o de la Estrella o del ingenio La Ofelina, que en Panamá son de los que producen azúcar. El problema no son ellos, el problema no es de Nestlé con los chocolates, ni de M&M. El problema soy yo, que los compra, que los come constantemente. El problema no es de Coca-Cola, me explico, el problema soy yo, que la anda comprando constantemente y la tomo como si fuera agua o reemplazo el agua por estas gaseosas. Mi querido hermano, cuando estamos en crisis de salud financiera, matrimonial, en la escuela, los que están en la escuela o en el trabajo, nosotros necesitamos hacer un alto y mirar hacia adentro para saber en qué he sido responsable. No haga una introspección rápida, mal hecha, me explico, tramposa, me explico, con ojos cerrados y que miré por encima con el ojo que no tengo bueno y ya pues, no fui yo, pastor, es mi mujer, es la hija de mi mujer o el hijo de mi mujer o mi suegra o mi suegro o la abuela de mi cónyuge que se meten. No, hombre, querido hermano. La responsabilidad va también en las cosas que nosotros hemos hecho. Y aquí el rey no tiene responsabilidad. La culpa es del profeta Eliseo, que él es siervo del Dios de Israel que no me ayuda siempre a mí, pues. Que yo soy malo para él, pues. ¿Me sigue? Aquí en medio de la crisis, cuando este rey ve lo que está pasando, que el pueblo llegó al canibalismo, entonces él busca un chivo expiatorio. Le echa la culpa al profeta Eliseo. Te pregunto yo, ¿qué tipo de persona eres? No es una buena pregunta. Te pregunto a ti y a mí, ¿qué tipo de hijo de Dios somos? ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Somos de los que no vemos nuestra responsabilidad en las crisis, ante los problemas? ¿Somos de las personas que le echan la culpa a los demás? Gente que hace eso como los que no tienen a Cristo en el corazón. Sigamos acá. Veamos, vamos, porque hay que ver el alto funcionario y los 4 leprosos, ¿le parece? Así que sigamos acá. Segunda de Reyes, capítulo 6, volvemos al verso 31. Entonces el rey juró: que Dios me castigue y aún me mate, si hoy mismo no separo la cabeza de Eliseo de sus hombros. Eliseo estaba sentado en su casa, verso 32, con los ancianos de Israel, cuando el rey mandó a un mensajero a llamarlo. Pero antes de que llegara el mensajero, Eliseo dijo a los ancianos: un asesino ya mandó a un hombre a cortarme la cabeza. Cuando llegue, cierren la puerta y déjenlo afuera. Pronto oiremos los pasos de su amo detrás de él. Mientras Eliseo decía esto, el mensajero llegó y el rey dijo: todo este sufrimiento viene del Señor. Vieron que le estaba también echando la culpa a Dios, ¿verdad? No, él no tiene nada que ver, es Dios. Todo este sufrimiento viene del Señor. ¿Por qué seguiré esperando al Señor? Capítulo 7, verso 1. Eliseo le respondió: escucha el mensaje del Señor. Le habla Eliseo al rey. Esto dice el Señor: mañana a esta hora en los mercados de Samaria 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada costarán apenas
una pieza de plata. ¡Wow! ¡Qué cambio más radical cuando los 300 mililitros de estiércol de paloma se estaban vendiendo por 5 piezas de plata! ¡Wow! Al día siguiente, según la palabra de Dios, 7 litros de harina selecta estarían apenas a una pieza de plata, cuando los 300 mililitros de estiércol de paloma estaban a 5 piezas de plata. Imagínense, 14 litros de grano de cebada costarían apenas una pieza de plata. ¡Qué palabra más poderosa! Quiero leerla de nuevo. Dice Eliseo: esto dice el Señor, mañana a esta hora en los mercados de Samaria, 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. Verso 2. El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios, a Eliseo: eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Claro, porque imagínate lo que costaban los 300 mililitros del estiércol de paloma. Entonces vuelvo a leerte, mira lo que el funcionario, acuérdate que ahora estamos con ese personaje, el funcionario del rey le dijo al hombre de Dios: eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Pero Eliseo le respondió: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. La crisis revela aquí el corazón del funcionario del rey. Y te pregunto a ti, querido hermano, ¿qué había en el corazón del funcionario del rey? Incredulidad. Así es, lo supiste, qué alegría. Estoy como Bolonchina cuando felicita a los niños cuando leen bien el versículo bíblico. Te felicito, así es, acertaste. Aquí la crisis revela la incredulidad que había en el corazón de este alto funcionario del rey. Ninguna fe en el Dios de Israel tenía este hombre, mi querido hermano. Porque quiero que sepas que esta pandemia del COVID y toda la secuela que está ocasionando en nosotros, el estar sin trabajo muchos o trabajando poco tiempo, toda esta situación grave económica que ha ocasionado las cuarentenas, los toques de quedas, el encierro prolongado, toda esta crisis es una prueba de fe para la iglesia, mi querido hermano. El mundo no puede ser probado en la fe. Si ellos no creen en Jesucristo, no creen en Dios, entonces ¿cómo pueden ser probados? Así es que esta pandemia, como te lo dije en prédicas del año pasado, es prueba de fe para nosotros, la iglesia. Y la pregunta es, ¿nosotros estamos teniendo fe, mi querido hermano? ¿O estamos como el alto funcionario? Porque mira, el alto funcionario recibió una sentencia de parte del profeta: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Porque cuando estamos llenos de incredulidad, mi querido hermano, no podremos recibir la bendición prometida de Dios para los que resistan los tiempos de dificultad, confiando en nuestro Señor Jesucristo. Así es que aquí no quiero profundizar porque ese es un tema sencillo. ¿Tenemos o no tenemos fe? Quiero que sepas que las crisis nos llevan a saber si hay o no hay fe. ¿Hay crisis en tu matrimonio? Mire, yo sé si hay fe o no hay fe si usted empieza a enseñar a echarle la culpa de toda la otra persona. Hay gente que me ha dicho los problemas matrimoniales: yo tengo culpa en esto y lo otro. Pero cuando yo veo las dos caras de la moneda, me doy cuenta casi siempre de que el que tiene la mayor cantidad de responsabilidad que ha ocasionado en la crisis, nunca tiene la culpa. No fui yo. No, pastor. No, yo no fui. Oh, mi querido hermano. Y eso es falta de fe. Cuando tenemos fe es que tenemos a Cristo en el corazón. Y cuando tengo a Cristo en el corazón, tengo la humildad de Dios que viene del amor para poder hacer un alto y hacer una buena introspección. Te lo digo por segunda vez en esta prédica, acerca de mí mismo y de lo que hay en mí. Entonces, ahí podré obrar de acuerdo al amor de Dios, obraré en fe. Podré entonces, a través de esa fe correcta, buscar en Dios, esperar en Dios de que se solucionen las cosas. Pero lo que me diga el Señor que yo tengo que hacer, si tengo fe, estaré dispuesto a hacerlo correctamente, estaré dispuesto a arrepentirme y a permitirle el cambio de mentalidad que me proporciona el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Así es que, mi querido hermano,
en tiempos de crisis se revela si hay fe en Dios, en Cristo en mi corazón o no. En el alto funcionario no la había. Así que el profeta inmediatamente lo sentenció. Yo no te voy a sentenciar. Yo apelo a la misericordia de Dios, de que si no hay fe en tu corazón, mi querido hermano, o en mi corazón, yo apelo a la misericordia de que el Espíritu Santo entonces nos lleve otra vez delante de la presencia de Dios a fortalecer esa fe, a adquirir de parte de Dios en su misericordia la salida para esta crisis que estés viviendo, mi querido hermano. Así es que, por favor, solo usted sabe si hay o no hay fe en su corazón, así como yo solo lo sé si lo hay en mi corazón. Volvamos a Segunda de Reyes porque nos hace falta los otros personajes, los otros que son 4. Nos faltan los leprosos. Así que volvamos a Segunda de Reyes ahora que estamos en el capítulo 7. Dice en el verso 3, sucedió que había 4 hombres con lepra sentados en la entrada de las puertas de la ciudad. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte?, se preguntaban unos a otros. Claro, hombre, mi querido hermano, si la gente no podía estar con ellos, los leprosos yo estoy seguro que terminaban siempre juntos. Qué alegría debió haber sido descubrir de que había otro, ya no estaba solo. Wow, me duele decirlo, parece chistoso, pero acabo de sentir dolor en mi corazón porque qué importante no es sentirse solo, ¿verdad? Así es que valora a la gente que vive contigo. Valora y ámalos, perdónale sus ofensas, porque si Cristo está en tu corazón, entonces tu único camino es el amor y es perdonar las ofensas. Así es que como estos leprosos, imagínate, se buscaban entre ellos, estaban los 4 juntos. Así que vuelvo aquí al verso 3. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte?, se preguntaban unos a otros. Si nos quedamos aquí moriremos, pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre también allá si regresamos. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor, pero si nos matan, igual habríamos muerto. Y claro, el ejército arameo que estaba haciendo el sitio de la ciudad de Samaria, ellos sí tenían de todo, ¿me explico? Así que fue un pensamiento lógico el de estos 4 leprosos. Verso 5. Así que al ponerse el sol, salieron hacia el campamento de los arameos, pero cuando se aproximaron al límite del campamento, no había nadie. Verso 6. Pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. ¡No, hombre! Que el ejército norteamericano cree que ellos fueron los que inventaron poner bocina y hacer ruido para engañar al enemigo. Eso lo inventó el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Sigo leyendo el verso 6. Por eso se gritaron unos a otros, los soldados, los miembros del ejército arameo, se gritaron unos a otros: el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche, abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás y corrieron para salvar la vida. Cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro y ropa y escondieron todo. Claro, no había nadie. Y aquí viene lo más hermoso, mi querido hermano. Los 4 leprosos tenían la barriga llena, habían tomado vino, estaban happy, tenían plata y oro y ropa limpia, buena, guardadita, tenían un botín, estaban bien, me explico, y estaban actuando bien, pues porque ellos fueron los que se arriesgaron y estaban ahí. Además, pues acuérdense que la gente del pueblo pues no era que estaba contenta con tenerlos cerca. Pero mire lo que ocurre en el verso 9. Finalmente se dijeron entre ellos: esto no está bien. Gloria a Dios, mi Señor. Yo te doy gracias por tu palabra, Cristo. Oh, gracias, Señor. Qué bueno, qué buena, qué rica es tu palabra. Esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. La crisis reveló lo que había en el corazón de los 4 leprosos. Mi querido hermano,
¿Qué había en el corazón de los 4 leprosos? Bondad, había amor, amor por la gente que los rechazaba. Qué tremendo, ¿verdad? Y aquí podemos ver, mi querido hermano, la diferencia entre la ley de Dios dada a Moisés y la gracia de Cristo. La ley prohibía por razones de sanidad pública, que eran correctas, que nadie tuviese contacto con los leprosos. Pero eso ocasionó a la larga un desprecio del pueblo por los leprosos, de parte de ese pueblo que estaba sano. Así que como la ley prohibía que ellos estuvieran en la ciudad y que pues tuvieran contacto con ellos y tenían que vivir afuera, la ley de Moisés en la práctica fue implacable con el que tenía lepra. Así que yo le digo, mi querido amigo, sería extraño que estos 4 leprosos actuaran de la misma forma con el resto del pueblo israelita, negándoles lo que ellos sabían. ¿Hubiese sido extraño ese proceder? Claro que no. De seguro habrían actuado de acuerdo a cómo el pueblo los trataba, porque aquí en Panamá, cuando la gente recibe un maltrato en el trabajo, odian al jefe, odian al compañero, odian al cliente. Bueno, está bien, no lo odia, pero le tiene rabiecita al jefe, rabiecita al cliente, rabiecita a los compañeros que se burlan o lo tratan mal o lo irrespetan. Aquí en Panamá, cuando alguien te trata mal, tú le tratas mal, le devuelves el maltrato. Y aquí entonces pregunto nuevamente, si los 4 leprosos no le hubiesen dicho nada a la gente del pueblo, ¿habrían actuado de forma loca? No. Bastante lógica hubiese tenido ese proceder, ¿verdad? Así es. Pero en estos hombres rechazados y malditos por la ley, por tener lepra, la Biblia nos permite ver la gracia de Cristo en ellos. Pastor, pero la gracia de Cristo no estaba ahí todavía. Sí, mi querido hermano, pero ya estaba contemplada lo que venía, porque toda la ley y los profetas hablaban de lo que venía, que era Cristo. Ya incluso la ley tenía implícita lo que venía, el amor, la ley del amor. Así es, mi querido hermano, y esa ley del amor es la ley de Cristo. La ley de Cristo también es la ley de la vida, pero eso lo vamos a ver después. Aquí estamos todavía en estos temas del amor. Así es que ya aquí la Biblia nos permite, en este pasaje de Segunda de Reyes capítulo 7, nos permite ver la gracia de Cristo en estos 4 leprosos. ¿Por qué? Porque no le pagaron mal por mal al pueblo de Israel. Y la ley decía que odiaras a tu enemigo, que pagaras, me explico, y que diente por diente, ojo por ojo, mano por mano, pie por pie. Así es, mi querido hermano. Y eso le encantaba a los que estaban en la ley. Y la gente era así. Pero estos leprosos que pudieron actuar así, no pagaron mal por mal a ese pueblo que de seguro los rechazaba. Miren, conforme enseñó siglos después Jesús, de cómo debemos actuar con aquellos que nos tratan mal, estos leprosos actuaron allí de esa manera, actuaron conforme al amor de Dios. Y le digo que esto estaba en la ley. Así es, esto estaba en la ley. Y actuar en amor, más que en la parte de tú sabes, como del castigo o del maltrato. No, había algo más importante que eso y era el amor. La crisis reveló aquí, a pesar del rechazo del pueblo de Israel por ellos, por la enfermedad que tenían, lo que había en el corazón de los leprosos. Y no era venganza lo que había en el corazón contra los israelitas. Había misericordia. Había amor. En ese momento que ellos vieron la misericordia de Dios para con ellos, que no iban a morir de hambre y tenían hasta dinero y cosas, ellos vieron la misericordia de Dios. Entonces, como había misericordia en el corazón de ellos y había amor, ellos enseguida apelaron a esa misericordia de Dios, a ese amor de Dios en ellos. ¿Quiénes se comportaron de acuerdo a la verdadera naturaleza de Dios Padre en esta historia? Los israelitas que cumplían la ley apartando a los 4 leprosos que estaban afuera de la ciudad, o los 4 leprosos que regresaron a comunicar el milagro de Dios. ¿Quiénes se comportaron de acuerdo a la verdadera naturaleza de Dios? Los 4 leprosos. Bien, has contestado bien ahí en casa, te felicito. En el proceder de ellos podemos ver a Cristo,
a Cristo actuando conforme a la ley suprema ya descrita en Levítico 19 y 18, que ya narraba lo que estaba por venir con Cristo para no solo el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Así es, porque los 4 leprosos se comportaron como Levítico 19 y 18. No como los otros que decían de odia a tu enemigo, mano por mano, pie por pie, ojo por ojo. No, diente por diente, no. Se comportaron como dice Levítico 19 y 18. No busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Vieron? Y cuando Jesús habla, tiempo después, en su predicación, de que lo más supremo, las 2 leyes supremas que hay, sobre todo lo demás, sobre los 10 mandamientos, sobre todas las demás ordenanzas, ritos, requisitos y exigencias de la ley, estaba por encima de todo eso, Levítico 19 y 18 y Deuteronomio 6, 5, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Recuerdas? Así es que aquí se está viendo a Cristo, sí, mi hermano, en los leprosos. Qué hermoso, ¿verdad? La crisis revela que el amor de Cristo estaba en los 4 leprosos. Pregunto yo, ¿en esta crisis se está revelando que tengo el amor de Cristo en mí? Sigamos en 2 de Reyes capítulo 7, hay que darle conclusión a la historia. Verso 10. Así que regresaron a la ciudad los 4 leprosos e informaron a los porteros lo que había sucedido. Salimos al campamento arameo, dijeron, y allí no había nadie. Los caballos y los burros estaban atados y todas las carpas estaban en orden, pero no había ni una sola persona. Entonces los porteros gritaron la noticia a la gente del palacio. El rey se levantó de su cama a la mitad de la noche, claro, oyó la noticia que vociferaban los guardias y dijo a sus oficiales, yo sé lo que pasó. Los arameos saben que estamos muriendo de hambre, por eso abandonaron su campamento y están escondidos en el campo. Esperan que salgamos de la ciudad para capturarnos vivos y tomar la ciudad. ¡No, hombre! Y aquí para colmo, la crisis también revela otra cosa más que había en el corazón del rey. ¿Y qué más había en el corazón del rey? ¡Miedo! Y el miedo te lleva a la incredulidad. Así es, el miedo no le permitió al rey recibir la profecía de Eliseo a favor de su reino. ¿Se acuerda? Oiga, esa tarde Eliseo le había dicho que iba a costar semejante cantidad de litros de harina de cebada, iba a costar ni casi una pieza de plata. Él no lo creyó. Mi querido hermano, estaba sumergido en el miedo, estaba sumergido en la rabiecita, en la culpa que él le daba al Dios de Israel y a Eliseo. Estaba sumergido en la incredulidad. Así es que el miedo y la incredulidad le hicieron decir semejante locura. El miedo es enemigo de la fe. El miedo no nos permite confiar en Dios, mi querido hermano. Volvamos a 2 de Reyes, verso 7. Ahora en el verso 13. Entonces uno de sus oficiales le dijo al rey, deberíamos mandar espías a investigar, que se lleven 5 de los caballos que quedan. Si les pasa algo, no será peor que si se quedan aquí y mueren con todos nosotros. Tampoco los oficiales tenían fe, ¿eh? Verso 14. Así que se prepararon 2 carros de guerra con caballos y el rey envió espías para que averiguaran qué le había sucedido al ejército arameo. Los espías recorrieron todo el camino hasta el río Jordán, siguiendo el rastro de prendas y objetos tirados por los arameos cuando huyeron desesperadamente. Luego regresaron y le informaron al rey. Entonces la gente de Samaria salió corriendo y saqueó el campamento de los arameos. Así se cumplió ese día, tal como el Señor había prometido, que se venderían 7 litros de harina selecta por una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada por una pieza de plata. ¡Aleluya! Mi querido hermano, el que tiene fe recibe la bendición de Dios. La incredulidad nunca podrá dejarnos disfrutar de los milagros de Dios. Mas la fe en Jesucristo siempre permitirá que gocemos de los milagros. De hecho, la fe ocasionará milagros, la fe en Cristo. Así es, mi querido hermano. Verso 17. El rey asignó al funcionario que lo atendía para que controlara a las multitudes en la puerta. Pero cuando salieron corriendo, lo atropellaron y lo pisotearon y así el hombre murió.
Así que todo sucedió exactamente como el hombre de Dios, Eliseo, lo había predicho cuando el rey fue a verlo a su casa. El hombre de Dios le había dicho al rey: mañana a esta hora en los mercados de Samaria 7 litros de harina selecta costarán una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada costarán una pieza de plata. El funcionario del rey había respondido: eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Y el hombre de Dios había dicho: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Y así fue. Las multitudes lo aplastaron y murió a la entrada de la ciudad. Tremendo, ¿ah? Wow. Mantengamos la fe. Sigamos buscando a nuestro Señor Jesucristo, fortaleciendo nuestro hombre interior, nuestra vida espiritual, en la relación con el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, orando, adorando al Señor, cantándole, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque si estamos firmes, usted va a poder ver la bendición de Dios, usted la va a poder recibir. Va a haber bendición de Dios. No quiero que te llenes la mente con eso de que antes de una gran bendición viene primero una gran prueba, un gran sufrimiento. No, mi querido hermano. No, hombre, no. Las grandes pruebas lo que hacen es depurar nuestra fe. Y eso en sí es la mejor recompensa que hay. Pero yo sé, mi querido hermano, que después de esta crisis habrá salida también para los hijos de Dios. Así es que en ese momento, cuando tú y yo salgamos de la crisis, y 7 litros de harina selecta cuesten una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada cuesten una pieza de plata, podamos comprar, podamos acceder a esta gran bendición, podamos, ¿me sigue el simbolismo? Podamos disfrutar de este milagro y que no estemos entonces en ese momento viendo con desdén y así medio disgustado el gran milagro de Dios, así con desdén porque habíamos estado acá en mucha incredulidad, con rabia y con mucho temor de que todo iba a terminar mal. No, mi querido hermano, mantén la fe. Y ahora te pregunto, ¿qué te ha revelado esta crisis que tienes en el corazón? ¿Qué me ha revelado a mí? ¿Qué encontré en mi corazón? ¿Qué te reveló esta crisis que había en tu corazón? Amado hermano, si lo que ha revelado esta crisis que hay en tu corazón no es agradable a Dios, estamos en la gracia. Puedes acercarte oportunamente al trono de la gracia. ¿Cómo? Acércate al Señor en oración y ya. Y dile: Señor, he descubierto maldad en mi corazón, rabia, enojo, celo, inseguridad, incredulidad. Señor Jesús, miedo, Padre, violencia. He descubierto que me gusta el dinero fácil. He descubierto que no tengo paciencia. He descubierto que soy un tipo malhumorado, que grita en la casa, o soy una mujer controladora, que anda mandando, que nada la satisface, perfeccionista, que solo ve los errores de los demás. Mi querido hermano, si has encontrado cosas como esta, acércate al Señor confiadamente y haya el oportuno socorro para salir de estas cosas. Pero hazlo ya, ahora. Así es. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que las crisis produzcan en nosotros lo que en tiempo de la ley produjo en los 4 leprosos, como si ellos vivieran en tiempos de la gracia. El Señor Jesús, nuestro Dios Padre, el Espíritu Santo, quiere que las crisis produzcan en nosotros, nos revelen a nosotros que estamos llenos del amor de Cristo, del amor de Dios en nosotros, y que la fe es el piso en el cual nosotros nos sostenemos ante las crisis. Oh Dios Todopoderoso, tuyo es el poder, Padre, tuya es la gloria. Oh sí, Señor. Tú sabes cuál es la petición, Señor, de cada uno de mis hermanos. Y sabes la mía también. Y sabes la mía que digo ahora, Señor. Ayuda a todo aquel, Padre, que ha escuchado esta palabra y con humildad, Señor Jesús, miró, hizo introspección adentro detenidamente, o la va a hacer después de esta prédica. Señor Jesús, ayúdale a ver lo que no te agrada, que no es bueno. Y como siempre, Señor, por medio de tu Espíritu, a descubrir, a aceptar que somos libres de todos esos pecados, de todo ese mal proceder, y tomar de ti lo bueno,
tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu paciencia, tu mansedumbre, tu buen hablar, tus buenas palabras, Señor. El fruto del Espíritu, Señor, para que sea el fruto de nuestra vida. Dejarnos guiar por ti, Señor. Y que tú, Padre, eches fuera de nosotros todo esto que no te gusta, que no nos conviene, que está en nuestro corazón, que nos lo ha revelado la crisis. Lo eches fuera de nosotros como haces siempre, Señor. Tú que siempre tienes misericordia, tú que 1000 veces cae el justo y 1000 veces lo levanta. Padre Santo, a ti, ahora, en el pacto en el que querías estar con nosotros, con más razón esa palabra tiene fundamento. Y pido conforme a esa palabra, en el nombre de Jesús a ti, Padre. Levántanos, Señor, aunque este sea a la vez 974. Danos esa resiliencia que hay en tu espíritu, de levantarnos del fracaso y de lo malo que hayamos hecho, y que usted pueda producir el fruto del Espíritu, lo bueno en nosotros, lo correcto para nosotros, para los que nos aman y viven con nosotros, para nuestros hermanos en Cristo, el resto de nuestra familia y toda persona tengan a Cristo en el corazón. Dios Todopoderoso, para gloria tuya y de tu Hijo Jesús. Oh sí, Señor. Hazlo, Padre, como tú siempre lo haces en nosotros, Dios. Tú puedes seguir orando después de esto, mi querido hermano. Por efecto de tiempo, yo me despido de ti, recordándote que el Señor te ha bendecido y te ha guardado. Que el Señor ha hecho resplandecer su rostro sobre ti y sobre mí. Que Dios Padre ya tuvo de ti y de mí misericordia en la cruz de Cristo. Y que Jehová alzó sobre ti y sobre mí en la resurrección de Cristo de los muertos su rostro. Y que en Cristo nos regaló, puso en ti y en mí su paz. Para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andemos tú y yo como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de nuestro poderoso Dios y de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, por haber escuchado toda esta prédica. Ya sabes, en Cristo está la solución de cualquier cosa mala que te haya revelado la crisis que estamos viviendo. Y en el Señor Jesucristo está la respuesta y la salida para esto, como siempre. No hay reproche porque así es Dios con nosotros. Eso es la gracia de Cristo. Ese es el nuevo pacto en el que tú y yo vivimos. Así es, mi querido hermano. Si hemos pecado, si has pecado, te recuerdo las palabras de Jesús. Si la crisis reveló en ti algo malo y has pecado en este tiempo de crisis, te recuerdo las palabras del Maestro. ¿Dónde están los que te condenan? Porque Cristo no te está condenando. Así que vete y no peques más. Porque ahora Cristo está en ti y el pecado no tiene poder sobre ti. Y puedes vivir venciéndolo día a día en Cristo Jesús. Ese es el nuevo pacto en el que tú y yo vivimos. Que el amor de Cristo sea el amor que le des a todos los que viven contigo y que te rodean. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa. Y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.